¿Qué sabemos realmente sobre Dios? Vista rápida de los 10 puntos que se van a tratar. 1. El nombre de Dios. 2. Vestigios del nombre. 3. La voluntad de Dios. 4. La creación de Dios. 5. La creación humana. 6. La voluntad de Dios para con el hombre. 7. Cualidades de Dios. 8. El reino de Dios. 9. Eliminación de Satanás. 10. La vida eterna. El nombre de Dios. ¿Qué sabemos sobre Dios? Su nombre. Las Escrituras nos dan la suficiente información sobre el Dios verdadero para hacernos una idea de su gran personalidad y de todas sus cualidades. Primero vamos a hablar sobre el nombre de Dios, el cual nos revela quién es exactamente y lo importante de invocarlo. Aunque el nombre de Dios aparece más de 7000 veces en la Biblia, hay muchas traducciones que lo han eliminado por completo, sustituyéndolo por Dios o por Señor, quitándole por lo tanto fuerza y sentido a muchos textos. Además, Él pretende que le conozcamos y que nos dirijamos a Él por su nombre. Los textos que vamos a utilizar a continuación serán de aquellas versiones de la Biblia que utilizan tanto la expresión Jehová como Yahvé para identificar al Dios verdadero. Primero vamos a empezar con el nombre de Dios, ya que, como hemos dicho anteriormente, es fundamental para que cobren fuerza las expresiones de la Biblia, además de ser un mandato divino la utilización del mismo para referirnos a Él. La mayor parte de las Biblias que han sido traducidas del latín dicen en el siguiente texto de Romanos: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo voy a invocar su nombre si no sé cuál es? En Romanos 10, del 13 al 15, se nos dice: porque todo el que invoque el nombre de Jehová, o Yahvé, será salvado. Sin embargo, ¿cómo lo invocarán si no han puesto su fe en Él? ¿Y cómo pondrán su fe en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán sin alguien que predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? El texto anterior nos ha dejado muy claro que es imprescindible invocar el nombre de Dios para ser salvos. Por lo tanto, conocerlo y ver cuál es su significado es esencial. El nombre de Dios viene del tetragramatón en hebreo Hei Bab Hei Yod, al cual los judíos le quitaron las vocales en su día para que no se pudiera pronunciar por una ley mal interpretada, perdiéndose por lo tanto su verdadera pronunciación en el tiempo. Ese tetragramatón se puede transliterar como YHWH o JHVH para la raíz latina, al cual se le han insertado las vocales pertinentes para formar el nombre que conocemos.
En el caso de Jehová, una de las hipótesis más reforzadas es que se partió de la raíz latina JHVH y se le introdujeron las vocales E o A, provenientes del nombre Jeonatán, que sabemos a día de hoy que significa Jehová ha dado, formando por lo tanto Jeobab, al cual se le quitó la H final por no pronunciarse en español y se acentuó la última vocal. Podemos ver la evolución de lo dicho anteriormente. En otros idiomas, como el inglés, se mantiene la forma Jeobab, acabado en H. El nombre Yahvé proviene de transliteraciones no latinas, aunque hay versiones de la Biblia en castellano e español que la utilizan. Tanto la expresión Jehová como Yahvé viene a significar lo mismo, es decir, Él causa que llegue a ser, o dicho de otra forma, resultará ser lo que Él quiera que sea. Por lo tanto, las cosas llegan a ser según su voluntad, y no hay nada que lo impida. De la expresión Yahvé en sus distintas formas, se sabe que se utiliza en países con raíces no latinas, sobre todo en países africanos, donde la expresión Yahweh es bastante utilizada incluso por tribus perdidas de la civilización, las cuales hacen referencia a un Dios único que creó los cielos y la tierra, al hombre y a todos los animales, y que tiene por nombre Yahweh. La forma Yahvé en castellano se cree que viene de la pronunciación que hacían los judíos en el hebreo original del tetragramatón, donde al carecer de vocales pronunciaban el nombre de esta manera. No tenemos constancia ni en monedas ni en catedrales antiguas, entre otros, donde se plasmara este nombre en cualquiera de los formatos anteriores. Al parecer, se limitaba solo a la pronunciación. Vestigios del nombre. Vamos a ver algunos ejemplos de la utilización del nombre Jehová en la historia con el nombre en latín Jehová en monedas antiguas. El nombre en monedas de 1634 y de 1780. Se puede ver el nombre de Dios en latín, en su forma Jehová, en la época de la Roma imperial. También podemos ver el nombre de Dios en latín, en su forma Jehová, en una moneda de oro acuñada en 1616 por motivo de una boda real de la época. Vamos a ver el nombre de Dios ahora en entornos religiosos. Podemos ver a la izquierda el nombre de Dios en latín en la bóveda de una catedral. Podemos ver su nombre también grabado en la campana de una iglesia. Y también podemos ver las distintas expresiones de su nombre en distintas partes
de una iglesia. Vamos a ver también ahora el nombre de Dios en latín, en algunas Biblias y textos antiguos. A la izquierda podemos ver la expresión del nombre Jehová en un grabado de 1571 de la Catedral de Ávila en España. Y a la derecha podemos ver la primera traducción en español de la Biblia del año 1569, donde se utilizaba el nombre de Dios en latín como Yehová. Y abajo podemos ver un libro de un texto antiguo donde también utiliza la expresión Jehová. Vamos a ver ahora la utilización del nombre de Dios en la historia. Y vamos a ver un ejemplo, cómo se utilizó el tetragramatón de una forma especial en un templo egipcio. Vamos a ver ahora el nombre de Dios en un jeroglífico de un templo egipcio. En uno de los jeroglíficos encontrados en el templo de Amenofis III en Egipto, y después de haber sido descifrado por expertos, se dice que Yehová es el supremo Dios de todos los dioses y que está por encima de todo. Vamos a ver ahora el nombre de Dios en distintos artilugios muy antiguos. A la izquierda podemos ver un escudo medieval con el nombre de Dios. Se utilizaba como protección, haciendo así referencia a un texto de la Biblia. Y a la derecha podemos ver una estela moabita con el tetragramatón del nombre de Dios en hebreo primitivo. Esto nos da a entender la importancia que tenía el nombre de Dios en tiempos pasados. Incluso los pueblos paganos lo reseñaban. Se encuentra en el Museo del Louvre. ¿Cuáles son los textos de la Biblia donde se nos dice cuál es el nombre de Dios? Debido a que hablamos en español, el cual viene del latín, vamos a utilizar versiones de la Biblia donde se vuelca el nombre como Jehová. Pero seguiremos utilizando más adelante textos con el nombre de Yahvé, según se requiera. Los textos más relevantes de la Biblia donde nos dice cuál es el nombre de Dios son los siguientes. En Isaías 42, 8, se nos dice: Yo soy Jehová, ese es mi nombre, y mi gloria no se la doy a nadie, ni doy la alabanza que me pertenece a imágenes esculpidas. En el Salmo 83, 18, nos dice: Que la gente sepa que tu nombre es Jehová, y que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Vamos a ver cómo se nos dice utilizando el nombre de Dios en la versión hebrea. En Isaías 42, 8 se nos dice: Yo soy Yahvé, ese es mi nombre, no comparto mi gloria con nadie más, ni mi alabanza con ningún ídolo. En Salmo 83, 18 se nos dice: Déjales saber que solamente tú, cuyo nombre es Yahvé, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Y como hemos dicho anteriormente, el nombre de Dios significa Él causa que llegue a ser, o lo que es lo mismo, resultará ser lo que su voluntad quiera que sea. ¿Y cuál es su voluntad? Pues vamos a verlas a continuación. La voluntad de Dios. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Pues la primera de sus voluntades que conocemos fue crear los cielos y la tierra. Quiso compartir todo su poder y amor en una creación majestuosa, tanto en los cielos de una manera espiritual como físicamente en el universo en el que vivimos. De todos es conocido Génesis 1:1,
donde se nos dice: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Sabemos que Dios es energía, pues utilizó esta para su creación espiritual, y convirtió dicha energía en materia para hacer un universo imponente fuera de su ámbito espiritual. El siguiente texto nos lo corrobora. En Isaías 40:26 se nos dice: levanten la vista al cielo y miren. ¿Quién ha creado estas cosas? Dios hace que salgan las estrellas. Él es aquel que las hace salir como un ejército, las cuenta una por una, y a todas las llama por su nombre. Su energía dinámica es tan inmensa y su poder tan impresionante que ninguna de ellas falta. Perteneciente a su mayor voluntad, tenemos que resaltar como primicia la creación de su Hijo unigénito, el Arcángel Miguel, al cual conocemos en la actualidad como Cristo Jesús. Vamos a ver cuál es la importancia de Miguel el Arcángel dentro de la creación de Dios. El Arcángel Miguel. La importancia del Arcángel Miguel no es sólo que fuera el principio de la creación de Dios y que existiera desde antes de todo lo que fue creado, sino que además, por medio de él, fueron todas las cosas, tanto materiales como espirituales. Y además, algo muy importante sobre Cristo, como lo conocemos hoy en día, es que es la imagen de Dios. Por lo tanto, por medio del comportamiento de Cristo cuando estuvo en la tierra como hombre, podemos ver las cualidades del Dios verdadero Jehová, al estar reflejadas éstas en su Hijo unigénito. Esto lo podemos leer en Colosenses. En Colosenses 1 del 15 al 17 se nos dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación de Dios, porque por medio de él todo lo demás fue creado en los cielos y en la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, ya sean tronos, dominios, gobiernos o autoridades. También creó los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Además, Él existe desde antes de la creación de todo lo demás. Después de que Dios creara a su Hijo primogénito, como hemos visto, del cual se sirvió para crear los cielos y los que residen en ellos, su voluntad fue, y sirviéndose del Arcángel Miguel, crear un universo inmenso donde pudiera empezar la vida humana, creándose así la tierra, que fue formada a voluntad de Dios por medio de las aguas que puso el Creador con tal fin. La creación de Dios, la tierra. Génesis 1:2. Ahora bien, la tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría la superficie de las aguas profundas, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro por encima de las aguas. Hemos visto anteriormente cómo la voluntad de Dios fue crear unos cielos con unos seres espirituales en ellos. De cómo lo hizo no tenemos información, solo que lo hizo mediante su Hijo unigénito Cristo Jesús, pero ni que decir tiene que debe ser algo majestuoso. Por lo tanto, vamos a ver brevemente la creación material de Dios sobre la tierra con la información que nos da la Biblia, el cual es el único planeta habitado y
es el más importante para Dios dentro del universo. Esto se deduce de los siguientes textos. En Isaías 66:1 se dice: «Esto es lo que ha dicho Jehová. Los cielos son mi trono y la tierra es el escabel de mis pies». En Hechos 7:49 se dice: «El cielo es mi trono, dice Yahvé, y la tierra el estrado de mis pies». Vamos a ver cómo se sirvió Jehová del agua para formar la tierra que estaba sin forma y vacía. El siguiente gráfico nos puede dar una idea para entender el siguiente texto del Génesis que vamos a utilizar para explicar cómo se creó la tierra en un principio. Para ver cómo se formó la Tierra es muy importante entender el siguiente texto del Génesis, que es clave para la formación del planeta. En Génesis 1 del 6 al 10 se nos dice: «Entonces Dios dijo, que haya una expansión en medio de las aguas, que haya una separación entre las aguas y las aguas». Y Dios pasó a hacer la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima. Esto fue lo que ocurrió. Dios llamó a la expansión cielo, y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el segundo día. Entonces Dios dijo: «Que las aguas que están debajo de los cielos se junten en un mismo lugar, y aparezca el suelo seco». Y así ocurrió. Dios llamó al suelo seco tierra y al conjunto de agua mares. Tenemos por lo tanto una capa de agua arriba rodeando la tierra por completo. De esta capa se sirvió Dios para inundar la tierra en el diluvio con posterioridad, pues con la capa de agua de arriba, es decir, por medio de las aguas, como dice Génesis 1 al 2, se sirve Dios para formar la tierra y dejarla habitada como la conocemos hoy en día. ¿Cómo utilizó Dios las aguas de arriba para formar la tierra? Esta agua, que es el vestido que le puso Dios en un principio a la tierra, es precipitada en numerosas ocasiones para limpiar el pañal en la que estaba envuelta, dando forma a ésta por medio de numerosas precipitaciones o diluvios. En Job 38, 8 al 9, se dice lo que hemos expuesto. «¿Y quién con puertas puso barricadas al mar, el cual empezó a salir como cuando irrumpió de la matriz? Cuando puse la nube por su vestido y densas tinieblas por su pañal». Esa nube de la que estaba vestida la tierra era agua, la cual brota de repente en forma de mar rodeando ese pañal, que contenía todo tipo de componentes que son los que hoy en día forman la corteza terrestre. A medida que el agua que rodeaba la tierra es precipitada a ella en forma de diluvio, estos materiales que componían el pañal que rodeaba la tierra van formando parte de la superficie terrestre, dándole forma. Por cada diluvio o precipitación que se producía con las aguas o mares de arriba, pasando por el pañal, limpiándolo, no solo se iba formando la tierra con los componentes que tiene en la actualidad, sino que además la luz del sol ya empezaba a entrar a medida que el pañal que rodeaba la tierra se iba limpiando. Por lo tanto,
se va pasando a otro periodo de la creación, donde se hace la luz, ya que, como se dice al principio del Génesis, la tierra estaba desolada y oscura. En Salmo 104, del 5 al 7, se nos dice: Dios ha establecido la tierra sobre sus cimientos, nunca jamás se moverá de su lugar. La cubriste con un manto de aguas profundas, las aguas quedaron por encima de las montañas. Ante tu sometimiento, las aguas caían de forma estrepitosa. Ante el sonido de tu voz de trueno, salieron huyendo, y las montañas subieron y los valles bajaron. Por lo tanto, podemos apreciar que la creación de la tierra llevó cierto tiempo, y no el periodo de un día para cada fase como se nos ha contado, que además del falso es completamente incoherente. Se hizo en un tiempo equivalente a 1000 años por periodo, ya que, como se dice en 2 de Pedro, de 3 al 8, sin embargo, amados, que no se les escape este hecho, que para Jehová un día es como 1000 años y 1000 años como un día. A la conocida exclamación, hágase la luz, Dios da la orden para que cayera el agua de forma estrepitosa de los cielos a la tierra, para limpiar ese pañal que la envolvió en un principio. Una vez que ese pañal estuvo limpio, entonces se podría ver ya el sol, la luna y las estrellas desde el planeta Tierra, por lo cual se cumpliría otro periodo de la creación. No nos cabe duda que todos estos astros fueron creados a la vez, en un principio. Y según las escrituras y los restos que se han encontrado en la Tierra a día de hoy, podemos deducir que en esos primeros diluvios creativos que tuvieron lugar, se fueron creando también, por periodos, los grandes saurios y monstruos marinos, que ayudaron a crear las reservas de gas y de petróleo que obtenemos hoy en día, así como la mayoría de mármoles y otras piedras fosilizadas que existen por medio de esos bosques gigantescos primitivos. Por lo tanto, para corroborar lo dicho, debería haber una gran cantidad de agua rodeando los yacimientos de petróleo, al igual que los restos de animales antidiluvianos deberían estar en distintas capas según los periodos creativos. En las imágenes de abajo podemos ver los vestigios de lo dicho anteriormente. También podemos ver la diferencia entre los diferentes periodos creativos antes de que el hombre existiera sobre la tierra y después. En el libro del Génesis se nos dice que en una etapa primogénita se crearon los grandes monstruos marinos y las criaturas voladoras. En Génesis 1:21 se nos dice: y Dios procedió a crear los grandes monstruos marinos y toda alma viviente que se mueve, los cuales las aguas enjambraron según sus géneros, y toda criatura voladora alada según su género, para pasar en una etapa posterior ya a llamarlos peces, pájaros y animales domésticos, como podemos ver en Génesis 1:26, donde se nos dice: y Dios pasó a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y según nuestra semejanza, y tengan ellos en sujeción los peces del mar, los pájaros de los cielos, los animales domésticos, y toda la tierra y todo animal moviente que se mueve sobre la tierra. Por lo tanto, la tierra queda, una vez creado el hombre y antes del diluvio universal, como podemos ver en la imagen de la derecha.
Esta expansión de agua en forma de vapor que cubría toda la Tierra hace que ésta en un principio tuviera una temperatura primaveral todo el año, además de evitar que los rayos nocivos del sol perjudicaran a sus habitantes. De ahí la vida longeva que tuvieron estos hasta el diluvio, donde esa agua que cayó a la tierra se quedó en ella para siempre, ya que en los periodos creativos, ese agua que acabó con la vida de esos dinosaurios y plantas, volvió a subir a la atmósfera por orden de Dios para ser arrojada más adelante en otro periodo creativo. No olvidemos que la palabra griega que viene en las Escrituras para definir diluvio es cataclismos, que es lo que sucedió en la Tierra hace miles de años para acabar con aquellos saurios y bosques primitivos. Y al parecer hubo varios cataclismos de este tipo para ir preparando la Tierra antes de la creación humana. Y decir que, aunque muchos no creen en la palabra de Dios que está reflejada en las Escrituras, es lógico pensar que la Tierra tuvo que ser acondicionada por alguien, ya que si la Luna proviene de ella, según afirman los científicos, este astro está yermo. No se parece nada a la Tierra. Se puede decir que su formación es solo polvo. En Isaías 45, 18 leemos: «Porque esto es lo que ha dicho Jehová, el Creador de los cielos. Él, el Dios verdadero, el formador de la tierra y el hacedor de ella. Él, aquel que la estableció firmemente, que no la creó para nada, sino que la formó para ser habitada». Y añadir que hasta los ángeles mismos irrumpieron en gritos de alabanza a Jehová Dios después de dejar la tierra como un paraíso y decir a los científicos que no tienen ni idea de cómo fue creada. En Job 38, del 4 a 7 lo podemos leer. «¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra?», le dice Jehová a los científicos. «Respóndeme, si crees que tienes entendimiento. ¿Quién fijó sus dimensiones? Si es que lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella 1 metro de medir? ¿Dónde se encajaron sus cimientos? ¿O quién colocó su piedra angular? Cuando una vez formada, los ángeles del cielo gritaron todos de alegría y todos irrumpieron en aplausos y en gritos de alabanza a su Dios». Sobre la creación de Dios nos hemos centrado en la tierra, ya que sobre el universo solo se sabe que proviene de la energía de Jehová que convirtió en materia, y tanto con su materia como con su energía creó este colosal universo tan maravilloso que conocemos hoy en día mediante los potentes telescopios que existen en la actualidad. El mismo Jehová dice que el secreto de la creación solo lo tiene Él. Por lo tanto, me temo que poco nos pueden aportar incluso los científicos actuales, ya que a día de hoy, y por medio del nuevo telescopio James Webb, los astrónomos están diciendo que el universo no pudo nacer del Big Bang, ya que es más colosal de lo que se pensaba. Así que sacarán una nueva teoría y, como nos dicen las Escrituras, trastabillarán de norte a sur y de este a oeste y no encontrarán nunca la verdad. Y esto aplica para todo.
En las imágenes de esta página podemos ver distintas fotografías donde los científicos calculan que el universo está formado por 1.000.000 de millones de galaxias, es decir, en español, por 1.000.000.000 de galaxias. Todo esto nos hace imaginarnos el gran poder del Creador. Y arriba a la derecha podemos encontrar un diagrama de dónde estamos o dónde nos encontramos, en qué punto del universo, donde podemos comprobar que no somos ni apenas una mota de polvo en todo este vasto universo. La creación humana. La creación humana dentro de la creación de Dios. Con respecto a la creación humana, decir que Dios nos creó a su imagen y según su semejanza, tanto de Él como de su Hijo Cristo Jesús. De ahí la expresión hagamos. Y el hombre fue creado para que tomara el control tanto de la tierra como de todos los seres vivos que la habitan. Además, la tierra con su descendencia. En Génesis 1 del 26 al 28 se nos dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y según nuestra semejanza, y tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos y los animales domésticos sobre toda la tierra, y sobre los animales que se arrastran sobre la tierra. Así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Además Dios los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella, y tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre los animales voladores de los cielos, y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. Que estamos creados a imagen y semejanza de Dios quiere decir que tenemos amor, justicia, sabiduría y poder en su justa medida. Una vez que el hombre es creado, Dios hace a la mujer de su costilla, es decir, partiendo del patrón del hombre. En Génesis 2 del 18 al 23 lo podemos leer. Entonces Jehová Dios dijo: no es bueno que el hombre siga solo, voy a hacerle un ayudante que lo complemente. Entonces el hombre dijo: por fin alguien que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue sacada. Pero veamos algo más sobre la creación del hombre. El hombre fue creado en un principio perfecto para vivir de la mano de Dios, es decir, en el reinado de Dios en la tierra, sin enfermedades ni muerte, en un paraíso que debería extenderse por todo el planeta. Esta voluntad que tuvo Dios para su creación humana fue truncada por el pecado que cometieron nuestros primeros padres al someterse a un ángel perverso que se opuso a Dios cuando fue designado como vigilante en el Edén, el cual intentó boicotear su creación humana, de la cual estaba Dios ilusionado. Veamos cómo este ángel perverso, Satanás, fue en un principio,
el cual ha sido el responsable de lo sucedido en la tierra en estos últimos 6000 años. En Ezequiel 28, del 11 al 17, podemos leer lo siguiente. Esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Sellas un modelo lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En Edén, el jardín de Dios, resultaste estar. Tú eres el querubín ungido y yo te he colocado a ti. En la montaña santa de Dios resultaste estar. Estuviste exento de falta en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día que se halló injusticia en ti. Por la abundancia de tus artículos de venta, llenaste tu centro de violencia y empezaste a pecar. Tu corazón se hizo altivo debido a tu hermosura. Arruinaste tu sabiduría por causa de tu radiante esplendor. Debido a que este ser maligno hace pecar al hombre, éste pierde sus privilegios de vivir sin muerte y sin enfermedad en un paraíso en la tierra. Lo leemos en Romanos 5:12. Así pues, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte, y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres. Es en ese momento cuando la tierra hereda el pecado original y Dios pone esta en manos de este ser demoníaco. En primera de Juan 5:19, podemos leer: sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del diablo. En Lucas 4, del 5 al 6, podemos leer: y el diablo llevó a Jesús a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le dijo: te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, porque esta autoridad me la han entregado a mí, y yo se la doy a quien yo quiera. Por lo tanto, como hemos visto que la voluntad de Dios se ve truncada por la desobediencia de su creación material, a la cual tuvo que poner a prueba lo mismo que a la espiritual, sin ir más lejos, tuvo que probar a su ángel bello y luminoso, que a día de hoy es Satanás, el cual sedujo a 1/3 de los ángeles del cielo al pecado también. Lo podemos leer en el Apocalipsis 12 del 3 a 4, y se vio en el cielo otra señal. Apareció un dragón grande de color de fuego que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas había 7 coronas, y su cola arrastraba la 1/3 parte de los ángeles del cielo y los arrojó a la tierra. En consecuencia, tanto la creación espiritual como la material fueron puestas a prueba por su Creador. Sin ir más lejos, su propio Hijo unigénito fue probado hasta la muerte. Claro está, cada uno recibirá lo que le corresponda según su proceder, ya que Dios es justicia y además, a excepción de su Hijo, no pidió nada excesivo. Pero decir que a Cristo Jesús, después de su muerte, Jehová Dios le utiliza para expulsar de los cielos a Satanás y a sus ángeles, juzgar la tierra en Armagedón, resucitar a los muertos y para gobernar y restaurar el paraíso prometido en todo el planeta en sus 1000 años de reinado. Se da explicación de esto en otro tema expuesto.
Pero debido al amor que tuvo Dios a su creación humana, no iba a permitir que se truncara su voluntad. Por tal motivo, proveyó en su día rescate de salvación mediante la sangre de su Hijo unigénito, para que todos aquellos que demuestren tener fe puedan recuperar la vida eterna. Lo leemos en Juan 3, del 16 al 17, que nos dice: porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que Él juzgue al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. A continuación vamos a ver cuál es la voluntad de Dios hacia el hombre. Voluntad de Dios para con el hombre. Y retomando de nuevo el tema de ¿cuál es la voluntad de Dios? Decir que, una vez visto que la creación humana no resultó ser como él esperaba, ya que tuvo que tomar las medidas oportunas para que la humanidad pudiera retomar su condición inicial, pues además se exige de nosotros algo fundamental. ¿Y qué exige? Pues lo primero que exige Dios de nosotros es que lleguemos a un conocimiento exacto de la verdad, ya que si no conocemos a fondo las Escrituras, malamente vamos a hacer su voluntad, ya que ésta está solamente reflejada en la Biblia. Cualquier cosa que se nos diga fuera de la Biblia no tiene ningún fundamento. Lo podemos ver en 1 de Tito 2, del 4 al 7, donde se nos dice: la voluntad de Dios es que toda clase de personas se salve y lleguen a tener un conocimiento exacto de la verdad. De esto se dará testimonio al tiempo debido. Para dar este testimonio fui nombrado predicador. Bueno, pues este es el tiempo y el testimonio debido. También en Tito 1, del 1 al 2, podemos leer: y el conocimiento exacto de la verdad, que está de acuerdo con la devoción a Dios y que se basa en la esperanza de la vida eterna que Dios prometió hace mucho tiempo. Todos hemos oído en algún momento la expresión «la verdad nos hará libres». Pues si no conocemos la verdad, no nos podemos liberar. ¿Pero liberar de qué? Pues liberarnos de la muerte del pecado y de tantas supersticiones y obligaciones que no tienen fundamento alguno y que tienen presa a gran parte de la humanidad, pero sobre todo nos hace libre de hacer la voluntad de Dios. En Juan 8, del 31 al 32 podemos leer: entonces Jesús pasó a decirles: si permanecen en mis enseñanzas, realmente son mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y podemos concluir con el siguiente texto sobre ¿cuál es la voluntad de Dios? En Eclesiastés 12, del 13 al 14, podemos leer: la conclusión final, una vez que has oído todo, es: teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos, porque esta es toda la obligación del hombre, porque Dios mismo traerá toda clase de obra a juicio. Cualidades de Dios. Cualidades
del Dios verdadero. En Romanos de 1 al 20 nos dice: porque sus cualidades invisibles, su poder eterno y divinidad se ven claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas creadas. ¿Y cuáles son estas? Pues al observar su creación material, de la manera en la que la ha realizado, con qué fin y la majestuosidad de ésta, nos podemos dar cuenta lo primero que Dios es amor, seguido de un inmenso poder, llevado por una gran sabiduría y sin olvidarnos de una desmedida justicia, ya que ésta es fundamental para que toda su creación racional pueda fluir con armonía, además de algunas otras que enumeraremos más adelante. A continuación, vamos a ver en las Escrituras algunas de sus cualidades invisibles. Cualidades sobre el amor. En 1 de Juan 4, del 7 al 10 se nos dice: Amados, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Así es como el amor de Dios fue revelado en nuestro caso. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que consiguiéramos la vida por medio de Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio de reconciliación por nuestros pecados. El Salmo 55, 22 nos dice: Arroja tu carga sobre Jehová, y Él te sostendrá, jamás permitirá que caiga el justo. En Apocalipsis 21, del 3 al 4, nos dice: La tienda de Dios está con la humanidad, Él residirá con ellos, y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos, y les secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. 1 de Juan 5, del 3 al 4. Porque el amor a Dios consiste en que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Veamos otra muestra de amor en 2 de Pedro 3, del 9 al 10, donde se nos dice: Jehová no es lento para cumplir su promesa, como algunas personas creen. Más bien, Él es paciente con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido, sino que todos lleguen a arrepentirse. Sin embargo, el día de Jehová vendrá como un ladrón. Y terminamos con Filipenses 4, donde se nos dice: No se angustien por nada, más bien, en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos, y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones, y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes por medio de Cristo Jesús. Cualidades de Dios sobre su poder. En Jeremías 32, del 17 al 18 se nos dice: ¡Ay, Señor soberano Jehová! Mira, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo poderoso. Nada es demasiado extraordinario para ti. Tú eres el Dios verdadero, el grande y poderoso, y tiene por nombre Jehová de los ejércitos.
Isaías 40:26 sigue con el siguiente texto. Levanten la cabeza al cielo. ¿Quién ha creado todas estas cosas? Es aquel que hace salir como un ejército las estrellas, las cuales una por una a todas ellas las llama por su nombre. Su energía dinámica es tan inmensa y su poder tan impresionante que ninguna de las estrellas falta. Y Job 26, del 7 al 14 nos dice: Dios extiende el cielo del norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada. Envuelve las aguas en sus nubes de tal modo que las nubes no revientan por el peso. Traza una línea en el horizonte y así divide el día y la noche. Reprende a las montañas que sostienen el cielo y las hace temblar de miedo. Agita el mar con su poder. Con su aliento limpia los cielos. Miren, esto es tan solo una muestra del gran poder de Dios que jamás podremos comprender. Sobre su sabiduría. El Salmo 104:24 dice: ¿Cuántas son tus obras, oh Jehová? Con sabiduría las has hecho todas. La tierra está llena de tus creaciones. Romanos 11:33 al 36 nos dice lo siguiente: Oh, qué profundas son las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios, qué inexplicables son sus juicios e inexplorables sus caminos, porque ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová? ¿O quién se ha convertido en su consejero? ¿O quién le ha dado algo a Dios primero para que él tenga que darle algo a cambio? Porque todas las cosas vienen de él y son por él y para él. A él vaya la gloria para siempre. Amén. Y terminamos con el Salmo 19, 7 al 9, que dice: La ley de Jehová es perfecta, renueva las fuerzas. Los recordatorios de Jehová son confiables, hacen sabio al inexperto. Las órdenes de Jehová son justas, llenan de alegría el corazón. Los mandamientos de Jehová son limpios, iluminan los ojos. El temor de Jehová es puro, dura para siempre. Las sentencias de Jehová son verdaderas, totalmente justas. Cualidades del Dios verdadero sobre la justicia. Salmo 37:28. Porque Jehová ama la justicia y no abandonará a sus leales. Ellos siempre serán protegidos, pero los descendientes de los malvados serán eliminados. Job 34, del 10 al 12. Así que escúchenme, hombres sensatos. Es impensable que el Dios verdadero actúe con maldad, que el Todopoderoso haga algo injusto, porque Él pagará a cada hombre de acuerdo con lo que hace y hará que recaigan sobre Él las consecuencias de su conducta. Está claro que Dios no actúa con maldad. El Todopoderoso no tuerce la justicia. Proverbios 2, del 20 al 22 nos dice: Así que tú sigue el camino de los buenos y quédate en los senderos de los justos, porque sólo las personas rectas vivirán en la tierra y sólo los intachables seguirán en ella. Pero los malvados serán eliminados de la tierra y los traidores serán arrancados de ella. Deuteronomio 32:4 nos dice: Dios es la roca, todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticias. Él es justo y recto.
También otras de las cualidades de Dios son la misericordia, la compasión, la paciencia, la bondad. Además es un Dios cariñoso, tiene autocontrol, etc. Todas estas cualidades deberían ser imitadas por el hombre, ya que estamos hechos a su imagen y según su semejanza. De todos modos, las cualidades de Dios se vieron reflejadas en Cristo cuando estuvo en la tierra como hombre. Nos lo dice Juan 14, versículo 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también, por lo que, viendo a Cristo, nos podemos dar una idea de cómo es su Padre. Vamos a leer unos textos en las Escrituras con estas otras cualidades también. La paciencia. En 2 de Pedro 3 al 9 nos dice: no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. El cariño, la misericordia y la compasión. En Santiago 5:11 se nos dice: miren, consideramos felices a los que han aguantado. Ustedes han oído del aguante de Job y han visto lo que al final Jehová hizo por él. Así que saben que Jehová es muy cariñoso y misericordioso. En Éxodo 34 del 6 a 7 se nos dice: Jehová fue pasando delante de él y proclamando: Jehová, Jehová, un Dios misericordioso y compasivo, paciente y lleno de amor leal y verdad, que demuestra amor leal a miles, que perdona errores, ofensas y pecados, pero que jamás deja sin castigo al culpable. Veamos cómo lo dice la versión hebrea del mismo texto. Yahvé pasó delante de él y proclamó: Yahvé es Elohim, misericordioso y compasivo, tardo para la ira, rico en misericordia, resignación, compasión y verdad. Y en el Salmo 103, del 8 al 10, se nos dice, con respecto a las cualidades de Dios: Jehová es misericordioso y compasivo, es paciente y está lleno de amor leal. No estará continuamente señalando nuestras faltas, ni estará resentido para siempre. No nos ha tratado de acuerdo con nuestros pecados, ni nos ha dado lo que nos merecemos por nuestros errores. Y seguimos con las cualidades de Dios. Dios se opone a quienes maltratan a otros. Lo podemos ver en Éxodo 22 del 22 al 23. No maltraten a las viudas ni a los huérfanos de padre. Si de alguna manera los hacen sufrir y ellos me suplican ayuda, yo los oiré sin falta. Dios es imparcial. Hechos 10, 34 al 35 nos lo corrobora. Al oír eso, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora de veras entiendo que Dios no es parcial, sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación. La versión hebraica nos dice en Deuteronomio 10 del 17 al 18: porque Yahvé es su Elohim, es Elohim de dioses y amo de señores, el gran, poderoso e imponente Elohim, quien no tiene favoritos y no acepta sobornos. Él asegura justicia para el huérfano y la viuda. Él ama al extranjero dándole comida y ropa. También se puede llegar a ser amigo de Dios. En Santiago 2:23 lo podemos leer. Así el pasaje de las Escrituras se cumplió, donde dice: Abraham tuvo fe en Yahvé y fue considerado justo.
él fue llamado amigo de Yahvé. Todas estas son algunas de las cualidades de Dios. Hemos visto solo algunas que nos afectan directamente, e incluso hemos visto cómo Abraham llegó a ser amigo de Dios mediante su fe, por lo que cualquiera de nosotros podemos llegar a serlo también. Esto nos da a entender que Jehová o Yahvé es un Dios accesible, lo contrario de lo que piensan muchos. Y muchas veces nos hemos preguntado, sin llegar a entender, ¿cómo ha podido Dios estar solo tanto tiempo antes de la creación? Ya que ésta es relativamente joven en relación a toda una eternidad. Pues viendo sus cualidades, podemos decir que Él lo es todo dentro del todo, por lo tanto no necesita nada ni a nadie, puede vivir dentro de toda su inmensidad Él solo, como así lo ha hecho siempre. Pero debido a sus grandes cualidades, decidió compartir su amor dentro de una gran creación tanto espiritual como material y utilizar su poder y sabiduría para hacer su voluntad. No olvidemos que el nombre de Dios significa Él causa que llegue a ser su voluntad, pues su voluntad ha sido esta creación inmensa donde nos hallamos todos hoy en día. El reino de Dios. En un principio, Dios habilitó la tierra para que fuera habitada por el hombre por tiempo indefinido, siendo Él su único gobernante, es decir, la tierra iba a ser gobernada solamente por Dios y el hombre iba a ir de su mano. Al poco tiempo que Dios termina con su creación terrestre, incluyendo la humana, un querubín elegido por Él mismo fue puesto en el jardín del Edén como vigilante. En Ezequiel 28 del 13 al 14 lo podemos leer. En Edén, el jardín de Dios, resultaste a estar. Fuistes elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Pues este querubín, que en su día tuvo un gran poder, belleza y esplendor, se propuso boicotear la creación humana a Dios. En Ezequiel 28 del 15 al 17 podemos leer: tu conducta fue intachable desde el día en que fuiste creado. Debido a los grandes negocios que hacías, te llenaste de violencia y empezaste a pecar. Tu corazón se volvió arrogante por tu belleza. Por causa de tu glorioso esplendor, corrompiste tu sabiduría. Seguramente por celos, este ser, Satanás, quiso arruinar la creación humana, ya que Dios estuvo profundamente encariñado con el hombre, como lo podemos leer en Juan del 3 al 16. Dios amó tanto a la gente de este mundo que entregó a su único Hijo para todo aquel que tenga fe en mí no sea destruido. Pues volviendo a la creación del hombre, ya sabemos que éste pecó en sus comienzos al desobedecer la voluntad de Dios y someterse a la de este ángel malvado que le engañó con astucia. Es desde este momento cuando Dios entrega su reino terrenal a Satanás. En el libro de los Jubileos se dice que el hombre peca a los 49 años de su puesta en el jardín del Edén, y no es descabellada esa cifra, ya que Adán tuvo a su hijo Set con 130 años de edad. En Génesis 5 del 3 lo podemos ver. Cuando Adán tenía 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Vamos a ver brevemente el texto clave que incitó al pecado. En Génesis 3, del 3 al 5, se nos dice:
Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no deben comer de él, no deben tocarlo, si lo hacen morirán. Ante esto la serpiente le dijo a la mujer, de ningún modo morirán. De hecho, Dios sabe que en el mismo día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocerán lo bueno y lo malo. Una vez que Dios ha realizado su creación espiritual y material con libre albedrío, se ve la necesidad de probarla. Es obvio que no le va a dar una vida eterna de placeres a quien no cumpla con su voluntad. Por lo tanto, Dios probó primero a su querubín ungido, que aunque le fue siempre fiel, tenía un corazón arrogante. De este ser se sirve para probar a su creación humana y más adelante, mediante éste, vuelve a probar a su creación espiritual, de la cual seduce y arrastra a un tercio de ella. Y ya sin ir más lejos, de todos es sabido que Dios prueba a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, hasta la misma muerte. Y volviendo al texto donde Dios prueba al hombre, sencillamente les dice que no coman del fruto de cierto árbol, ya que si lo hacen, morirían en ese mismo día. El querubín que estaba vigilándolos les dice que eso es mentira. Ellos debían saber que el que les hablaba era ese querubín puesto por Dios para vigilar el Edén, ya que si te habla una serpiente, lo primero que haces es salir corriendo y poner en duda lo que te dice. Lo que pasa es que a ese querubín se le llamó posteriormente Satanás, el diablo y la serpiente original. Entonces esos primeros humanos prefirieron hacer caso a este querubín antes que a Dios, ya que éste les aseguraba que no solo no les iba a pasar nada, sino que además tendrían un conocimiento que les liberaría de ir de la mano de Dios. ¿Qué pasa cuando comen? Pues ellos mismos se dan cuenta que van a morir en ese mismo día. ¿Y cómo podemos decir eso? Si Adán murió con 930 años reales. Lo podemos leer en Génesis 5:5. Así que Adán vivió 930 años en total. Pues porque para Dios un día es como 1000 años para el hombre. En segunda de Pedro lo leemos. Sin embargo, amados, que no se les escape ese hecho, que para Jehová un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, las palabras de Dios se cumplieron. En ese mismo día morirán, es decir, en ese mismo periodo de 1000 años, y Adán no llegó a los 1000 años. Por lo tanto, una vez visto lo anterior, podemos ya comprender por qué el reino terrenal está en manos de Satanás desde hace 6000 años. En Lucas 4 leemos, el diablo llevó a Jesús a un lugar alto y le mostró todos los reinos de la tierra. El diablo entonces le dijo, te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, porque esta autoridad me la han entregado a mí y se la doy a quien yo quiera. En primera de Juan leemos, sabemos que provenimos de Yahvé, aunque el mundo entero está en las manos del maligno. Por lo tanto, la tierra no está gobernada por Dios como muchos piensan, por lo cual, a la pregunta, ¿por qué permite Dios el sufrimiento a la humanidad? Pues sencillamente, porque no reina la tierra,
Estamos en manos de Satanás, el cual la está arruinando. Por esta razón, cuando Jesús estuvo en la tierra, nos exhortó a que pidiéramos en la oración del Padre Nuestro, incluida en Mateo 6 y en Lucas 11, el venga tu reino, y el que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, y el líbranos del maligno. Y una vez visto que estamos desamparados de la mano de Dios y visto en manos de quién estamos, Jehová se ha encargado de dejarnos durante siglos una recopilación escrita mediante sus profetas y su Hijo Jesucristo, en la cual podemos agarrarnos para poder salir victoriosos de este mundo satánico y poder estar con Él en su reino, el cual a día de hoy es inminente. Esta recopilación de libros escritos no es otra que la Biblia, la cual nos prepara principalmente para el regreso del reino de Dios y nos dice qué hacer para poder estar en ese reino. Y de todos modos, aunque este mundo esté bajo el gobierno de Satanás, Dios preparó a su Hijo Cristo Jesús como intermediario entre Él y los hombres, para que todo aquel que esté esperando en Dios no esté desamparado espiritualmente. En 1 de Timoteo 2, del 5 al 6 lo podemos leer, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús, que se entregó como rescate correspondiente por todos. Por lo tanto, a día de hoy, la única manera de dirigirnos a Dios es solamente mediante Cristo Jesús, y es solo Él el que está preparando el regreso del reino de su Padre. ¿Y cómo llevará Cristo a cabo el regreso del reino de Dios? Primero tendrá que gobernar durante 1000 años para ir llevando el pleno conocimiento de Dios a todos los habitantes que estén en la tierra. Además tendrá que hacer una recreación de la misma, es decir, volver a hacer nueva todas las cosas, incluyendo la restauración del paraíso perdido. Tendrá que resucitar a todos los muertos que corresponda para así poder llevar a cabo el llamado juicio final con todos los habitantes que se encuentren en la tierra durante esos 1000 años, ya que en eso consiste el juicio final. Habrá un periodo de 1000 años para que los habitantes de la tierra adquieran pleno conocimiento de Dios y puedan elegir, por tanto, amarle y hacer o no su voluntad. Por eso dice Dios: en el día del juicio juzgaré a todos los habitantes de la tierra, es decir, en 1000 años. La idea que nos han inculcado de que vamos al cielo al morir es totalmente falsa. La tierra fue creada para que viviera el hombre físico en ella, en un paraíso reinado por Dios. En los cielos solo viven espíritus. El único hombre que subió al cielo fue Cristo Jesús, después de ser resucitado en espíritu por su Padre y recuperar, por tanto, su posición original de arcángel. Vamos a ver algunos textos que confirman lo dicho anteriormente. En Juan 3:13 se nos dice: además, ningún hombre ha subido al cielo, excepto el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. En Apocalipsis 20:4 se nos dice: estos llegaron a vivir y reinaron con el Cristo por 1000 años. En Mateo 19:28 se nos dice: Jesús les dijo: en verdad les digo, en la recreación, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su glorioso trono. En 2 de Pedro 3:7
dice: pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que existen ahora están guardados para fuego y están en reserva para el día del juicio. En Juan 5, 25, 29 nos dice: de verdad les aseguro que viene la hora, de hecho ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan hecho caso vivirán. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Esta gobernación de los 1000 años de Cristo tendrá lugar después del Armagedón bíblico, el cual será llevado a cabo por Él mismo. Será después de este gobierno de 1000 años de Cristo cuando éste entregue a su Padre el reino una vez que termine el llamado juicio final. Aunque podemos decir que el reino de Dios está incluido en el reinado de 1000 años de Cristo, ya que éste gobernará en su nombre. Una vez que Cristo entrega el reino a su Padre, éste se encarga de gobernar la tierra para siempre en la restauración del paraíso sobre toda la tierra, y desaparecerán de ella tanto la muerte como todo tipo de aflicción. Las cosas del pasado han desaparecido para siempre. Veamos en los 2 párrafos siguientes lo dicho. En 1 Corintios 15 nos dice: luego, el fin, cuando Él le entregue el reino a su Dios y Padre, cuando haya destruido todo gobierno y toda autoridad y poder, porque Él tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo, la muerte, será destruido. En Apocalipsis 21 del 3 al 5 nos dice: luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: mira, la tienda de Dios está con la humanidad, Él residirá con ellos, y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos, y les secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. El que estaba sentado en el trono dijo: mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Como hemos dicho anteriormente, el reino de Dios abarca tanto los 1000 años del reinado de Cristo después del Armagedón bíblico, como su reinado propiamente dicho, donde Cristo entrega ya el trono a Jehová, Yahvé, su Padre, después del milenio. Y en el momento en que Jehová derrota a todos los enemigos de Cristo, que también son los suyos, empieza su reinado en la tierra para todos aquellos que hayan vencido. En Lucas 20, del 42 al 43, nos dice: en el libro de los Salmos, el mismo David dice: Jehová le dijo a mi Señor el Mesías: siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies. Y no olvidemos que el último enemigo de Dios es la muerte, ya que Él es un Dios de vivos y no de muertos, como lo podemos leer en Marcos 12. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Veamos unos textos que corroboran lo que acabamos de decir. En 1 Corintios 15 se nos dice: luego, el fin, cuando Él le entregue el reino a su Dios y Padre, cuando haya destruido todo gobierno y toda autoridad y poder,
porque Él tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo, la muerte, será destruida. En Daniel 2 se nos dice: en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos, y será el único que permanecerá para siempre. En el libro de Apocalipsis 21 podemos leer: luego oí otra voz fuerte que salía del trono y decía: mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y les secará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Por lo tanto, si queremos vencer y vivir en el reino de Dios, en un paraíso sobre la tierra, debemos tener muy presente el siguiente texto de Eclesiastés 12, versículo 13. La conclusión del asunto, habiéndose oído todo, es: teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. La destrucción de Satanás en el reino de Dios. Por fin, la destrucción de Satanás. Después de Armagedón, el ángel del abismo, es decir, Cristo, ata a Satanás y a sus secuaces y los encierra en el abismo por 1000 años, es decir, los deja en un estado espiritual de lo más bajo, donde no pueden intervenir en ningún tipo de asunto, y les quita todo el poder. En Apocalipsis 20 del 1 al 3 lo podemos leer. Dice: vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Atrapó al dragón, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, donde lo encerró y selló la entrada para que no volviera a engañar a las naciones hasta que se terminaran los 1000 años. Después de eso, tiene que ser liberado por un poco de tiempo. Y un poco antes de que Cristo le entregue el trono a su Padre, en lo que sería realmente el reino de Dios, Satanás y sus secuaces, que no olvidemos que son 1/3 de la creación espiritual, serán arrojados al lago de fuego y azufre, es decir, serán destruidos para siempre. En Apocalipsis 20, del 7 al 10 lo podemos leer. Pero en cuanto hayan terminado los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a esas naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la guerra. Su número es como la arena del mar, y éstas avanzan por toda la tierra y rodean el campamento de los santos y la ciudad amada, pero bajó fuego del cielo y las consumió. El diablo, que las estuvo engañando, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban tanto la bestia salvaje como el falso profeta. Ellos serán atormentados día y noche para siempre jamás. La vida eterna. Los que estén en el reino de Dios disfrutarán de vida eterna. Sea o no de manera simbólica decir que Jehová Dios plantó en el paraíso el árbol de la vida para que todo el que comiera de su fruto viviera para siempre.
Este árbol quedó en Edén después del pecado y terminó desapareciendo. En Génesis 2:9 podemos leer: Así que Jehová hizo crecer del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y con frutos buenos para comer. También hizo crecer el árbol de la vida en medio del jardín. Y en Génesis 3:22 leemos: Luego Jehová Dios dijo: El hombre ahora es como uno de nosotros al conocer lo bueno y lo malo. Así que, para que no extienda la mano y agarre también del fruto del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. Ahora este árbol será plantado de nuevo bajo el reino de Dios. En Apocalipsis 2:7 podemos leer: El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu les dice a las congregaciones. Al que venza, le concederé comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. O dicho de otra manera, en versión hebraica: aquellos que tengan oídos, oigan lo que el Espíritu Santo le está diciendo a las asambleas mesiánicas. Aquel que prevalezca, yo le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el Gan Edén de Yahvé. Por lo tanto, si queremos vivir en el reino de Dios en un paraíso sobre la tierra, debemos llevar a rajatabla el siguiente texto de Eclesiastés 12, versículo 13, que dice: La conclusión del asunto, habiendo oído todo, es: teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. La tierra está a punto de salir de la oscuridad en la que está inmersa. Ya podemos divisar las nubes que nos traen el reino de Dios, el cual nos permitirá vivir en una nueva tierra bajo su mandato. Y no olvidemos nunca que la palabra de Dios está viva y ejerce poder. Ahora, si lo desea, puede suscribirse al canal y ver otro vídeo. Muchas gracias.